7 de mayo de 5012. Moonwatcher yacía acurrucada en su cama, sus suaves y oscuras escamas brillaban tenuemente en la pálida luz del amanecer. La habitación estaba envuelta en un profundo y tranquilo silencio, roto solo por el suave susurro de las hojas en el exterior y el ocasional canto de algún pájaro lejano. Su respiración era lenta, uniforme, como si el peso de sus sueños aún la sostuviera en su tierno abrazo. Se acurrucó en forma de media luna, con las alas plegadas libremente alrededor de su cuerpo, como para protegerse del mundo más allá de la cómoda oscuridad del sueño. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, delgados jirones de luz deslizándose entre las gruesas cortinas. Un cálido resplandor se filtró, proyectando suaves vetas doradas sobre la habitación fresca y en sombras. Se movió tan suavemente como una brisa, extendiéndose lentamente hacia el borde de su cama hasta que finalmente besó su hocico. La luz danzaba sobre su hocico, tiñendo sus oscuras escamas con un brillo suave y etéreo. Iluminaba los sutiles tonos plateados que se entrelazaban con sus escamas negras, como estrellas apenas visibles en el cielo nocturno. El calor se extendió lentamente, filtrándose en sus escamas, sacándola de las profundidades del sueño. Sus párpados revolotearon en respuesta, cargados de largos sueños, pero sensibles al suave resplandor que ahora la envolvía. La luz parecía acariciar su rostro con la más suave de las caricias, deslizándose por sus párpados y bajando hasta la curva de su mandíbula, como si la naturaleza misma le susurrara que despertara. Moonwatcher se movió levemente. La comodidad de su cama comenzaba a ceder ante la silenciosa urgencia de un nuevo día. Sus garras se movieron contra la suave tela de su manta, un leve susurro escapó de ella mientras la luz seguía llenando la habitación. Podía sentirlo ahora, esa sutil atracción de la mañana, esa suave urgencia de que el mundo exterior comenzaba a despertar, y ella también debía hacerlo. El amanecer, con sus delicados dedos dorados, se extendía más profundamente, ahuyentando los últimos vestigios de la noche. Un calor se extendió desde su rostro hasta su cuello, suave pero insistente, como si albergara la promesa de un cambio y nuevos comienzos. Sin embargo, mientras la luz continuaba cayendo sobre ella, Moonwatcher permaneció inmóvil un instante más, suspendida en ese delicado espacio entre el sueño y la vigilia. En su sueño, sintió que el tiempo mismo se ralentizaba, extendiéndose como las largas sombras proyectadas por el sol naciente. Solo un poco más, pensó, mientras su mente vagaba perezosamente, saboreando los últimos momentos de paz antes de que el día realmente comenzara. Sus ojos finalmente se abrieron lentamente, revelando un iris verde intenso que brillaba tenuemente bajo la luz de la mañana. Parpadeó ante la claridad, dejándose envolver por ella, despertándola suave pero inexorablemente. El mundo fuera de su ventana estaba bañado por el resplandor del amanecer, suaves naranjas y rosas extendiéndose por el cielo, pero por un instante todo su universo quedó contenido en la suave calidez que descansaba sobre su hocico. Mientras yacía allí, con los ojos cerrados, medio dormida, la luz en sus escamas brillaba como rayos de luna reflejándose en un lago en calma. Era como si el amanecer mismo hubiera venido a despertarla, suave y paciente, ofreciéndole un momento de serenidad antes de que el mundo, con todo su ruido y sus exigencias, regresara con fuerza. Pero en ese momento, mientras la luz la envolvía, Moonwatcher se sintió ingrávida, como si pudiera flotar en las suaves olas doradas del amanecer para siempre. Mientras Moonwatcher yacía en su cama, aún envuelta en la calidez de sus mantas, un sonido distante comenzó a interrumpir el frágil silencio de la mañana. Al principio era solo un débil aullido, apenas audible por encima del suave susurro de los árboles del exterior. Pero con el paso del tiempo, el sonido se hizo más fuerte, más claro, resonando por el valle como un grito lastimero. Era el aullido de una sirena, sus tonos inquietantes atravesando la paz del amanecer, un duro recordatorio del mundo exterior. Respiró hondo, con el pecho subiendo y bajando a medida que el sonido la alejaba aún más del reconfortante abrazo del sueño. Las sirenas siempre eran inquietantes, como la señal de algo moviéndose en la distancia, invisible pero no intangible. No pertenecían al mundo de los sueños por el que acababa de flotar, y ahora su presencia se sentía como una intrusa indeseada. Moonwatcher abrió los ojos de golpe y, por un instante, simplemente se quedó allí tumbada, mirando al techo, mientras su mente se adaptaba lentamente al mundo de la vigilia. Sentía el cuerpo pesado, como si el peso de sus sueños aún se aferrara a sus extremidades, reacio a soltarse. La suavidad de su cama, el tenue aroma de las flores silvestres fuera de su ventana y el silencio de la habitación parecían llamarla de vuelta a la seguridad del sueño.
Pero las sirenas continuaban, insistentes e implacables, cada vez más fuertes, como si la arrancaran de ese fugaz momento de paz. Otra vez no, pensó con cansancio, con la mente nublada y desenfocada. Últimamente, parecía que todos los días eran iguales. Un desastre lejano, un peligro inminente que no acababa de comprender. Y, sin embargo, allí estaba de nuevo, tirándola con una mano invisible, obligándola a despertar, a levantarse. Con un suave gemido de cansancio, comenzó a moverse lentamente. Sus alas, cuidadosamente plegadas a sus costados, se estiraron ligeramente, sus músculos rígidos por el sueño. Se removió bajo las ligeras mantas, la tela se deslizó de sus escamas mientras se obligaba a ponerse de pie. Le costó un esfuerzo, más del debido, como si el mismo acto de abandonar el calor y la seguridad de su cama fuera una batalla que no estaba segura de querer librar. Su cola se arrastraba perezosamente por el suelo mientras balanceaba las piernas sobre el borde de la cama, sus garras golpeando suavemente la superficie fría. Se sentó allí un momento, con el cuerpo pesado por la fatiga, su mente lenta y reacia a abandonar la paz de su cama. Los rayos dorados del amanecer aún la bañaban de luz, pero incluso ellos parecían diferentes ahora. Ya no eran cálidos ni acogedores, sino distantes, como si pertenecieran a un día para el que no estaba lista. Las sirenas continuaron su aullido, distante pero insistente, tirando de los límites de su conciencia. ¿Y ahora qué? Pensó Moonwatcher con una sorda resignación. El sonido parecía llevar consigo el peso de algo ominoso, como si el día que se avecinaba estuviera lleno de pruebas e incertidumbres para las que aún no estaba preparada. Dejó escapar otro suspiro profundo, más resignada esta vez, más cansada. Sus alas se inclinaron ligeramente al levantarse de la cama, la suave manta resbaló de sus hombros y se acumuló a sus pies. El mundo parecía girar lentamente a su alrededor mientras permanecía de pie, con las extremidades aún pesadas por los restos del sueño. Mientras permanecía allí, la habitación volvió a quedar extrañamente silenciosa, salvo por las sirenas lejanas. Ahora el silencio parecía casi antinatural, como si el sonido de las sirenas hubiera ahuyentado la calma de la mañana. Los pájaros afuera estaban en silencio, e incluso los árboles parecían contener la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Moonwatcher se movía lentamente, su cuerpo aún protestaba por el fin de su descanso. Se estiró, extendiendo completamente las alas por un breve instante antes de plegarlas a los costados. Sus músculos dolían de fatiga, no solo por el sueño, sino por el peso de todo lo que había sucedido últimamente. Ojalá todo parara un rato, pensó, con la decepción ardiendo en su pecho. Pero sabía que no debía darle vueltas. Nunca se detenía, ni para ella ni para nadie. El mundo seguía moviéndose, incluso cuando ella quería que se ralentizara. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde empezaba a amanecer, el cielo se tornaba de suaves tonos naranja y rosa. Era hermosa, la clase de mañana que debería haberla llenado de paz y esperanza. Pero hoy se sentía como un lejano telón de fondo para las sirenas y la creciente sensación de miedo que la carcomía por dentro. Pase lo que pase, no puede esperar, pensó, moviendo ligeramente la cola mientras se dirigía hacia sus cosas en el estante. Pero por un instante permaneció allí, aún atrapada entre el sueño que había dejado atrás y el día que la esperaba, deseando poder quedarse un poco más en el suave capullo de su cama, lejos del mundo exterior. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe con una ráfaga de energía. Darkstalker, su padre, llenó el umbral, con una presencia imponente. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba tenso y su cola se movía nerviosamente. Luna. La voz profunda y autoritaria de Darkstalker llenó el espacio al irrumpir en la habitación. Su enorme figura llenó el umbral, sus escamas negras y plateadas brillaban tenuemente a la luz del amanecer. Sus ojos, normalmente tranquilos e inescrutables, brillaban con una intensidad nerviosa poco común. Se movía con urgencia, sus garras resonando en el suelo al cruzar la habitación. Sin decir palabra, empezó a recoger sus cosas. Sus libros, su mochila, incluso su collar, el que siempre llevaba, un pequeño amuleto con forma de luna creciente. ¿Papá? La voz de Moonwatcher sonaba soñolienta, la confusión nublaba su mirada. ¿Qué pasa? Te vas antes de lo que pensábamos. Darkstalker evitó mirarla a los ojos al principio. Sus garras trabajaban más rápido de lo habitual mientras recogía sus cosas. Su tono era cortante, casi cortante, pero Moonwatcher percibió la preocupación en él. Las circunstancias han cambiado. Ya no es seguro aquí. La academia, te necesitan allí primero, dijo en tono cortante.
Pero, no estoy lista, el pensamiento cruzó por su mente, rápido y agudo. Aún no estaba lista para enfrentarse al mundo. A Moon Archer se le revolvió el estómago. Quería discutir, preguntar por qué siempre tenía que adaptarse, por qué no podía dormir una hora más, solo por esta vez. Pero se tragó las palabras, reprimiendo la decepción mientras se incorporaba, sacudiéndose el peso del sueño. Frunció el ceño, sacudiéndose lo que le quedaba de sueño. ¿Por qué? Creí que me quedaban unos días más. Su voz tembló, la incertidumbre la desgarraba por dentro. Darkstalker finalmente se detuvo y se giró para mirarla. Sus ojos, profundos pozos de antiguos conocimientos y secretos, se suavizaron por un instante. Las circunstancias han cambiado, dijo en voz baja, aunque la tensión en su postura delataba su preocupación. Ahora estás más segura en la academia. El corazón de Moon Watcher dio un vuelco. ¿Más segura? La palabra le provocó un escalofrío. ¿Más segura de qué? Siempre tiene esa mirada cuando esconde algo, pensó, observándolo. Él frunció el ceño mientras recogía sus cosas, con movimientos rápidos, casi frenéticos. ¿Estás bien? Preguntó en voz más baja. Extendió las alas, intentando quitarse el entumecimiento, pero su mirada permaneció fija en Darkstalker, estudiando su rostro. Por un instante, la imponente figura de Darkstalker pareció más pequeña, agobiada por algo invisible. No pasa nada, murmuró, volviéndose a alejar. Solo, confía en mí. Tienes que estar en la academia. Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de ella. Su expresión se suavizó por un instante, un atisbo del padre que ella conocía bajo el peso de cualquier carga que cargara. Las sirenas del exterior se habían alejado, pero su eco permanecía en su mente. Algo andaba mal. Algo grave. Pero sabía que no debía presionar a su padre para que respondiera algo que no estaba listo para darle. Aún así, la sensación se le alojó en lo más profundo del pecho, negándose a ser ignorada. Moon Watcher asintió lentamente, sus pensamientos se arremolinaban en una neblina de incertidumbre. Sentía las piernas pesadas mientras caminaba hacia él, viéndolo recoger sus cosas. Sabía que quería protegerla, que su preocupación provenía de amor. Sin embargo, quería que le contara más, que le hiciera saber qué tormenta se avecinaba en el horizonte. Agarró su bolso, con movimientos lentos pero pausados. Estaré lista en 10 minutos, dijo en voz baja, con la mente acelerada a pesar del cansancio. ¿Qué ocultaba su padre? ¿Por qué sentía que la academia era una vía de escape y no el siguiente paso? Darkstalker la observó un momento más, con los ojos oscurecidos por mil pensamientos no expresados. Bien, dijo finalmente, con voz más suave, casi amable. Saldremos de esto. Te espero afuera, junto al coche. Dicho esto, Darkstalker salió de la habitación, dejando a Moon Watcher sola. Moon Watcher quería creerle, pero las sombras en sus ojos le decían que había más en la historia, más de lo que estaba dispuesto a contar. La luz del sol brillaba con fuerza y dorada mientras recogía sus cosas, pero el peso de lo desconocido se cernía sobre ambos, proyectando largas sombras en la calidez del amanecer. Moon Watcher, aún envuelta en la suave bruma del amanecer, se dirigió a su armario. El suave golpeteo de sus patas sobre el suelo fresco era apenas audible. Caminaba despacio, saboreando estos últimos momentos de silencio antes del inicio del día. El aire fresco rozaba sus escamas, en contraste con el calor que aún emanaba de su cama, y se estremeció ligeramente, con las alas moviéndose a los costados. Al llegar al armario, se detuvo, con la mano sobre la puerta de madera. El aroma a cedro inundó la habitación al abrirlo, revelando una colección de prendas sencillas pero queridas. Sus dedos recorrieron distraídamente las telas, deteniéndose en las más suaves, buscando algo que combinara con la tranquilidad de la mañana. Quería algo reconfortante, algo que la fortaleciera contra el peso del día. Su mirada se posó en unos shorts vaqueros negros, desgastados y desgastados, cuyo intenso color tinta absorbía la luz. Los descolgó de la percha, sintiendo la textura familiar bajo los dedos. Los shorts eran ajustados pero indulgentes, y se ajustaban a su medida. Al ponérselos, le abrazaron las piernas con comodidad. La tela era suave contra sus escamas, resistente pero flexible con cada pequeño movimiento. Entonces, su pata encontró el suéter que amaba por su suavidad y su corte holgado. Era de un morado oscuro, suave como una nube, con mangas anchas que le envolvían las patas al ponérselo. La tela era tan suave, tan delicada contra sus escamas, que casi parecía una segunda manta. Se la echó por encima de la cabeza, dejándola caer suelta sobre su cuerpo, justo debajo de las caderas.
El dobladillo del suéter rozó la parte superior de sus pantalones cortos, y su acogedor peso se posó sobre sus hombros como un cálido abrazo. Tiró ligeramente del escote, ajustándose el suéter hasta que quedó recto, con el cuello ancho descansando suavemente contra sus clavículas. Suspiró, mirándose en el espejo. Sus escamas oscuras brillaban tenuemente bajo la suave luz de la mañana. Se sentía bien, un equilibrio entre suavidad y firmeza, justo como ella. Pero ahora le esperaba la siguiente tarea. Mo Watcher se apartó del espejo, sus alas susurrando suavemente mientras cruzaba la habitación. Se acercó a su escritorio, recorriendo con la mirada la colección de pequeños objetos esparcidos por él. Libros, revistas, un pequeño monedero y el collar que le había regalado su padre, una fina cadena de plata con un colgante de luna creciente que brillaba tenuemente a la luz. Agarró su mochila, una mochila sencilla pero resistente, hecha de tela desgastada. La tela crujió ligeramente al abrirla. El sonido familiar, a su manera, le reconfortó. Empezó a recoger sus cosas, una por una. Lo primero que metió en la mochila fue su diario, un diario andrajoso, con las páginas llenas de pensamientos, bocetos e ideas a medio formar que había garabateado con el tiempo. Lo metió con cuidado en la mochila, seguido de una pequeña pila de libros que no imaginaba dejar atrás. Entonces, dudó un instante y cogió su collar, sosteniéndolo en la palma de la mano. La media luna plateada estaba fría al tacto, un recordatorio de su conexión con su padre, de lo que él siempre había intentado enseñarle. Se abrochó la cadena al cuello, con el colgante apoyado en el pecho, un suave consuelo en su peso. Sus dedos trabajaron metódicamente, reuniendo el resto de sus cosas, su muda de ropa, pequeñas chucherías, una radio destartalada y una manta abrigada, en una maleta amarilla con ruedas. Finalmente, se levantó, colgándose la mochila al hombro, y agarró el asa de la maleta. El suave peso de su suéter y el firme agarre de sus pantalones cortos la anclaron en el momento. La luz de la mañana seguía entrando a raudales en la habitación, pero ahora parecía más una promesa que una calidez distante. Con sus cosas recogidas y la compostura recuperada, Mo Watcher echó un último vistazo a su habitación. Esto es todo, pensó, con el corazón apesadumbrado pero firme. Ahora estaba lista, o al menos tan lista como podía estarlo. Mo Watcher salió de su habitación, con la mochila al hombro y la maleta tirando suavemente tras ella, las ruedas rodando por el suelo pulido con un suave zumbido. La silenciosa pesadez de la mañana la aferró mientras caminaba por el pasillo, con la mente aún nublada por el sueño, pero el corazón latía con una sorda urgencia. Podía sentirlo en el aire, como una tormenta formándose en el horizonte. La energía ansiosa de su padre se le metió en los huesos, haciéndole consciente de que esta partida no era un viaje rutinario más. Era algo más. La casa estaba en silencio, casi demasiado silenciosa, mientras bajaba las escaleras. El crujido familiar de los viejos escalones de madera bajo sus patas parecía más fuerte de lo habitual, resonando por el pasillo. La mirada de Mo Watcher se dirigió a las ventanas al pasar, vislumbrando la luz del amanecer filtrándose entre los árboles, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el patio. La calma de la ciudad de la noche parecía ahora falsa, un fino velo que cubría el silencio inquietante. Su cola se movió ligeramente al abrir la puerta principal, y el fresco aire de la mañana entró a raudales para saludarla. El patio se extendía ante ella, bañado por el suave resplandor del amanecer. Los árboles que bordeaban el sendero se mecían suavemente con la brisa, sus hojas oscuras susurraban como un susurro. Este lugar solía traerle una sensación de calma, pero hoy se sentía diferente, como si la tierra misma contuviera la respiración. Y allí, aparcado al final del camino de piedra, estaba el coche de su padre, un elegante Mercedes S600 negro, pulido y brillante incluso en la penumbra. El coche destacaba contra la belleza natural del paisaje. Sus elegantes líneas y ventanas oscuras reflejaban las montañas y los árboles que los rodeaban. Darkstalker siempre había preferido algo sobrio pero potente, y el coche reflejaba su personalidad en todos los sentidos. Mo Watcher dudó un momento, apretando las garras en el asa de su maleta. Junto al coche, Darkstalker estaba de pie. Su imponente figura, alta e imponente, parecía casi fuera de lugar en la quietud del patio. Tenía las alas plegadas a los costados y permanecía inmóvil. Sus ojos estaban fijos en ella, su expresión cuidadosamente serena, pero ella podía sentir la tensión que irradiaba de él, una energía ansiosa que no podía ocultar del todo. Mo Watcher se detuvo un momento, observándolo desde lejos. Ver a su padre, normalmente tan reservado, tan firme, ahora allí de pie con cierta inquietud, le hizo encoger el estómago de preocupación.
Podía sentir el peso de la situación oprimiéndolos a ambos. Algo va realmente mal, pensó, apretando con más fuerza el asa de su maleta mientras caminaba hacia él. Las ruedas crujieron suavemente sobre el camino de grava. El sonido, de alguna manera, era demasiado fuerte en la quietud de la mañana. Darkstalker se giró al oírla acercarse. Su mirada penetrante se suavizó un instante al encontrarse con la de ella, pero la tensión en su postura no disminuyó. Se acercó rápidamente, agitando ligeramente las alas mientras acortaba la distancia entre ellos. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja pero con una silenciosa urgencia. Su mirada se posó en la maleta que ella arrastraba. Moon Archer no pudo evitar mirarlo, frunciendo ligeramente el ceño. «Papá, ¿estás bien?». Odiaba lo baja que sonaba su voz, como un susurro en el viento. Rara vez lo veía así. Nervioso, distraído. Darkstalker, el dragón que siempre parecía tener el control, ahora parecía estar perdiendo el control. Darkstalker apretó la mandíbula ligeramente. No respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante y le quitó la maleta con cuidado. Sus garras rozaron las suyas brevemente, y el frío roce de sus escamas le provocó escalofríos. «Déjame esto», dijo, sin mirarla a los ojos mientras se dirigía al maletero del coche. Sus movimientos eran rápidos, casi demasiado rápidos, como si no pudiera soportar quedarse demasiado tiempo. «No necesitas», comenzó Moonwatcher, en voz baja, pero Darkstalker la interrumpió con una mirada. Ella lo observó mientras abría el baúl y metía la maleta con facilidad. El sonido de la tapa al cerrarse con un golpe seco rompió el silencio. No la miró de inmediato. Sus anchos hombros se tensaron mientras permanecía allí un momento, con las alas ligeramente moviéndose. Moonwatcher se mordió el labio, sin saber qué decir. Nunca había visto a su padre así, tan preocupado, tan distraído. Normalmente, Darkstalker era el tranquilo en cualquier tormenta, el que tenía las respuestas, los planes, las soluciones. Pero ahora había una agudeza en él, una preocupación que flotaba en el aire como una sombra, y la ponía nerviosa más de lo que quería admitir. Finalmente, Darkstalker se giró para mirarla, su expresión se suavizó por un instante mientras señalaba hacia el copiloto. «Vamos», dijo con voz suave pero tensa. «Tenemos que llevarte a la montaña de Jade. Es más seguro». Moonwatcher no discutió. Simplemente asintió de nuevo, con la garganta apretada, mientras se dirigía al coche. Abrió la puerta y se deslizó en el asiento del copiloto. Su mochila cayó al suelo, a sus pies. El interior del coche olía a cuero y a algo ligeramente metálico. El suave zumbido del motor, con su ritmo pausado, resultaba relajante. Una vez dentro, Darkstalker la siguió, cerrando el maletero antes de sentarse en el asiento del conductor. La miró brevemente, su expresión se suavizó un instante al encontrarse con la suya. «Todo va a estar bien, Moon», dijo, aunque las palabras sonaron más a consuelo para sí mismo que para ella. Pero Moonwatcher no estaba tan segura. Podía sentirlo. La tensión en el aire, la forma en que su padre miraba constantemente la carretera, con las alas ligeramente moviéndose. Las protestas se habían intensificado en las últimas semanas, extendiéndose por el reino como un reguero de pólvora. El sentimiento antimonárquico ya no era solo un susurro en la oscuridad. Era un rugido, e incluso Darkstalker, con toda su influencia, parecía sentir los temblores que causaba. Más seguro en la academia, pensó Moonwatcher, mirando por la ventana mientras el coche avanzaba suavemente por el camino de entrada. Sabía que la academia de la montaña de Jade estaba lejos, escondida en otro reino, lejos del tumulto que se extendía por las tierras del reino de Nightwing. Pero aún así, la preocupación la carcomía, una vocecita en el fondo de su mente que se negaba a desaparecer por completo. El coche arrancó a la carretera, los neumáticos crujieron suavemente sobre la grava antes de deslizarse sobre el asfalto liso. Darkstalker conducía con precisión, con la mirada aguda y alerta mientras escudriñaba el horizonte. La luz de la mañana se hacía más brillante a medida que conducían, y los tonos dorados del amanecer daban paso a los azules pálidos del nuevo día. Condujeron en silencio un rato. El único ruido entre ellos era el zumbido del motor y el rítmico golpeteo de los neumáticos en la carretera. Moonwatcher miraba por la ventanilla, con la mente divagando mientras el paisaje se desvanecía en una confusión de árboles y colinas. Sintió el peso de lo desconocido oprimiéndola, la sensación de que algo grande estaba cambiando, de que su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que no podía comprender. Miró a su padre, su perfil afilado contra la luz. Tenía la mandíbula apretada, las patas agarrando el volante con más fuerza de lo habitual.
Parecía cansado, más cansado de lo que nunca lo había visto. ¿Papá? Preguntó en voz baja, con un tono de voz apenas superior a un susurro. Él la miró brevemente y su expresión se suavizó. ¿Sí? ¿Estamos realmente seguros? Darkstalker dudó un momento, con la mirada fija en el camino. Cuando por fin respondió, su voz era tranquila, casi dolida. No lo sé, admitió. Pero haré todo lo posible para asegurarme de que estés a salvo. Monwatcher no dijo nada. Simplemente asintió, con el corazón apesadumbrado. Mientras el coche atravesaba el reino de Nidwin a toda velocidad, Monwatcher miraba por la ventana, observando cómo el paisaje familiar se desvanecía, la serena belleza de su hogar perdiéndose en la distancia. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre ambos mientras conducían hacia la montaña de Jade. A medida que el coche seguía deslizándose por el sinuoso camino, el silencio entre ellos se volvió confortable, adaptándose al ritmo del viaje. El suave zumbido del motor y las colinas al otro lado de la ventana creaban un ritmo relajante, casi hipnótico, mientras el coche avanzaba por el tranquilo paisaje. Monwatcher permanecía sentada tranquilamente en el asiento del copiloto, aunque su mente aún estaba turbada por pensamientos sobre lo que le esperaba. De vez en cuando, miraba a su padre, cuya atención no se apartaba de la carretera, con la mirada penetrante escudriñando el horizonte, como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. Darkstalker movió la mano hacia la radio y, con un suave clic, la encendió. Una suave música instrumental emanaba de los altavoces, sus suaves melodías creaban una atmósfera de calma dentro del coche. El sonido parecía suavizar la tensión del aire, envolviendo el espacio entre ellos en un manto de paz. Pensé que tal vez necesitarías algo que te ayudara a relajarte, dijo Darkstalker en voz baja. La calidez familiar de su tono la reconfortó un poco. Monwatcher sonrió levemente, su mirada se deslizó hacia el tablero mientras los suaves sonidos del piano se mezclaban con el zumbido del motor del coche. Gracias, papá. Justo lo que necesitaba. La música se filtró en su mente, suavizando las asperezas de sus pensamientos y permitiéndole respirar con más tranquilidad. Al cabo de un rato, la voz grave de Darkstalker rompió el silencio. ¿Tienes hambre?, preguntó, mirándola de reojo por el retrovisor, con la pata firmemente en el volante. Monwatcher parpadeó, saliendo de sus pensamientos. Un poco, admitió, aunque no lo había pensado hasta entonces. El nerviosismo que la había atravesado toda la mañana le dificultaba concentrarse en algo tan simple como comer. Sin decir palabra, Darkstalker metió la mano en la consola central y sacó una pequeña bolsa de papel marrón. Se la entregó con una sonrisa amable, agitando ligeramente las alas mientras se acomodaba en el asiento. Tomé algunas cosas antes de irme. Pensé que no tendrías tiempo para comer. Monwatcher le quitó la bolsa, rozando con los dedos el cuero frío del asiento al abrirla. Dentro encontró varios sándwiches cuidadosamente envueltos y una botella de agua. Su estómago rugió suavemente al verlo, recordándole que no había comido nada desde la noche anterior. Gracias, murmuró. El olor a comida fresca inundó el coche, mezclándose con el aire fresco de la montaña que se filtraba por las ventanillas entreabiertas. Monwatcher le dio un mordisco a su sándwich. El pan tierno y los frescos aromas la tranquilizaron de una forma inesperada. Se sentó en silencio un momento, masticando lentamente, con la mirada fija en los árboles que pasaban afuera, el paisaje borroso en la tenue luz del amanecer. Darkstalker metió la mano en la pequeña bolsa de papel marrón que los separaba y sacó su comida. Un sencillo sándwich de cecina y verduras, cuidadosamente envuelto como si esa tarea mundana ya se hubiera hecho 1000 veces. Tenía la mirada fija en la carretera, su enorme figura casi se tragaba el asiento del conductor, pero era consciente de cada movimiento de ella. Su presencia, de alguna manera, siempre alerta pero no agobiante. Comieron en un cómodo silencio durante un rato, cada uno absorto en sus pensamientos. El ritmo tranquilo de la carretera y el zumbido apenas audible del motor parecían envolverlos como una manta, suavizando la pesadez que había estado creciendo en el aire desde la mañana. Por unos instantes, ambos permanecieron en un cómodo silencio, con el único sonido del ocasional crujido del envoltorio de un sándwich y la relajante música de la radio. La tensión que había estado oprimiendo el pecho de Monwatcher desde que salieron de casa comenzó a disminuir, y sintió que sus hombros se relajaban y su postura se suavizaba en el asiento. Comieron en silencio un rato. El suave zumbido del motor y el crujido del pan eran los únicos sonidos entre ellos. Monwatcher miró a su padre mientras comía, observando su mirada penetrante fija en la carretera, con la mandíbula apretada de una manera que la inquietó.
Nunca está tan callado, pensó, jugueteando con el envoltorio en su regazo. Normalmente, Darkstalker llenaba los espacios tranquilos con historias, chistes ingeniosos o pequeñas ocurrencias. Pero hoy, parecía, distraído. La ansiedad que sentía era intensa y la agobiaba de maneras que no sabía cómo explicar. Unos minutos después, Darkstalker rompió el silencio de nuevo. La miró de reojo, con una suave sonrisa en las comisuras de los labios. ¿Qué te parece la academia? Preguntó con voz suave, como si intentara cambiar su estado de ánimo, distraerla de todo lo que la preocupaba. Moon Archer pensó un momento, mordisqueando distraídamente los bordes del envoltorio del sándwich que tenía en el regazo. No lo sé, admitió en voz baja, apenas un susurro. Supongo que estoy nerviosa. Es un cambio tan grande, y no sé qué esperar. ¿Y si no encajo? ¿Y si? Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Su mente bullía con 1000 preguntas, cada una más poderosa que la anterior. Darkstalker soltó una risita alentadora. Moon, estarás bien. Eres inteligente, eres fuerte y tienes más ventajas que la mayoría de los demás estudiantes juntos. Su tono era cálido, su voz profunda como una manta reconfortante que la envolvía mientras continuaba. Además, no vas allí a impresionar a nadie. Vas allí a aprender, a crecer. Créeme, encontrarás tu lugar. Moon Archer bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos rozaban la tela de su suéter suelto y suave. Lo sé. Es solo que, las cosas se sienten diferentes ahora. Supongo que pensé que sería más fácil adaptarme. La expresión de Darkstalker se suavizó. Cambiar nunca es fácil, pero es necesario. Te adaptarás, Luna. Siempre lo haces. Ella asintió, aunque la preocupación persistía en su pecho. Darkstalker siempre había sido su apoyo, el que hacía que todo pareciera manejable incluso cuando el mundo a su alrededor era caótico. Pero últimamente, incluso él parecía más nervioso, y eso era lo que más la ponía nerviosa. Deberías intentar dormir un poco, sugirió, bajando la voz, como si intentara no perturbar la calma que se había apoderado de ellos. No tardaremos en llegar a la academia, y quiero que estés bien descansada cuando lleguemos. Moon Archer dudó, mordiéndose el labio mientras observaba por la ventana el paisaje que pasaba. Los árboles y las montañas eran una mancha verde oscuro y gris contra la suave luz de la mañana. El mundo exterior aún estaba bañado por una tranquila serenidad que contradecía la agitación en su corazón. Dormir parecía imposible con todo lo que estaba sucediendo, pero podía percibir la preocupación en la voz de su padre, la preocupación tácita que había estado presente desde que se habían ido. No sé si pueda, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Es que, tengo muchas cosas en la cabeza. La expresión de Darkstalker se suavizó y le sonrió por el retrovisor. Sé que hay mucho que hacer, dijo en voz baja. Pero ahora mismo, solo tienes que preocuparte por descansar. Yo me encargo del resto. Moon Archer suspiró, asimilando sus palabras. Sabía que tenía razón. Poco podía hacer ante las protestas, la creciente inquietud en el reino o incluso la inminente incertidumbre en la academia. Pero le costaba librarse de la persistente sensación de que las cosas cambiaban demasiado rápido, de que se dejaba llevar por fuerzas que escapaban a su control. Aún así, la música era relajante y el suave movimiento del coche, combinado con el bajo zumbido del motor, hacían que sus párpados se sintieran más pesados de lo que pensaba. De acuerdo, murmuró, moviéndose en el asiento para encontrar una postura más cómoda. Echó la cabeza hacia atrás, el suave cuero la abrazó mientras estiraba ligeramente las piernas, con la mochila a sus pies. Su amplio suéter la envolvía como un capullo, y su suavidad aliviaba sus escamas. Darkstalker sonrió levemente, volviendo la mirada al camino. De acuerdo. Cierra los ojos y relájate. Moon Archer obedeció, con los párpados agitados mientras la música la envolvía. El ritmo constante del coche, las notas relajantes del piano y el zumbido sordo del motor se fundieron, sumiéndola en un sueño tranquilo. Sus pensamientos, que habían estado corriendo sin parar, comenzaron a calmarse, sus filos se atenuaron a medida que el sueño la invadía. Quizás debería descansar un poco, pensó, mientras su respiración se calmaba mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse. Quizás no sea tan malo como creo. Lo último que oyó antes de quedarse dormida fue la suave y tranquilizadora voz de su padre. Te tengo, Luna. Duerme bien. Pasaron las horas, la carretera serpenteaba a través de valles y pueblos tranquilos, el paisaje cambiaba sutilmente a medida que cambiaba el mundo exterior. Darkstalker permaneció en silencio,
concentrado, aunque su mente distaba mucho de estar tranquila. El peso de la protesta, la inquietud y la incertidumbre sobre el futuro pesaban sobre sus hombros, pero lo soportaba con la misma calma de siempre. A medida que el sol ascendía en el cielo, Moon Watcher se removió en sueños, su cuerpo se revolvió ligeramente al ritmo de la música que sonaba suavemente a su alrededor. Pero no estaba despierta. Todavía no. Seguía envuelta en la comodidad del momento, ajena a las emociones más profundas que atormentaban a su padre. El coche empezó a reducir la velocidad, y el movimiento suave que la había arrullado se volvió irregular. Un leve sonido, mecánico y metálico, interrumpió la música, seguido del lejano susurro de voces. Moon Watcher abrió los ojos de golpe. Parpadeó somnolienta, con la vista nublada mientras intentaba procesar su entorno. Parpadeó somnolienta, incorporándose en su asiento mientras el mundo exterior volvía a enfocarse. El coche se había detenido, y el camino, antes abierto, ahora estaba bloqueado por una serie de barricadas metálicas bajas. Frente a ellos se alzaba un pequeño puesto de control, rodeado de imponentes árboles que proyectaban largas sombras sobre la escena. Moon Watcher se frotó los ojos, intentando sacudirse los últimos vestigios de sueño. ¿Dónde estamos?, preguntó con la voz ronca por el sueño. El familiar sonido del motor se desvaneció, reemplazado por el tenue murmullo de voces del exterior. Es solo un puesto de control, dijo Darkstalker con voz tranquila, pero con un dejo de preocupación. Quédate ahí. Todo está bien. A medida que el coche aminoraba la marcha y se detenía en el control, el peso del mundo parecía oprimir el pequeño espacio interior. Moon Watcher se irguió en su asiento, con las alas apretadas contra los costados y el tenue zumbido del motor vibrando bajo ella. La lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna, pero el aire estaba cargado de tensión. Afuera, guardias fronterizos armados, alas nocturnas, permanecían como centinelas oscuros, con expresiones impenetrables bajo el peso de sus cascos y armas. El sol, aún bajo en el horizonte, proyectaba largas sombras sobre la escena, volviéndolo todo más gris y frío. Desde un costado del camino, Moon Watcher vio cómo sacaban a varios dragones de sus vehículos, con las alas caídas y el miedo en sus rostros. Sintió un nudo en el estómago al oír sus murmullos lejanos, súplicas, susurros apagados y gritos. Un grupo de soldados los condujo hacia el bosque que bordeaba el camino. Desaparecieron en la oscuridad del bosque. Se le encogió el estómago. ¿Por qué se los llevan al bosque?, susurró, pero ya sabía la respuesta, o al menos temía saberla. Darkstalker guardó silencio un largo rato. Luego, apretando los labios y frunciendo el ceño, murmuró. Solo estaba comprobando. Pero no había verdad en su tono. Tenía las patas apretadas sobre el volante, una expresión indescifrable, pero Moon Watcher podía sentir la ansiedad que irradiaba. El motor del coche estaba al ralentí, un zumbido silencioso que contrastaba marcadamente con la tensión del exterior. Un joven guardia fronterizo se acercó a su coche, con una postura tensa y autoritaria, aunque Moon Watcher notó que era inexperto. Sus escamas brillaban a la luz de la mañana, de un negro intenso como el del resto de los Nightwing, pero sus movimientos eran espasmódicos, casi mecánicos, como si siguiera instrucciones sin comprender del todo la gravedad de su función. No podía ser mucho mayor que ella. Al acercarse el guardia, un joven dragón de mirada penetrante golpeó la ventanilla. Darkstalker la bajó y la voz del soldado cortó la tensión como un cuchillo. «Papeles», exigió el dragón con brusquedad, mientras sus ojos amarillos se movían con recelo entre Darkstalker y Moon Watcher. Había algo inquietante en la forma en que su mirada se detenía en ellos, como si buscara una razón para desafiarlos, para afirmar su autoridad. Darkstalker entregó los documentos con un gesto tranquilo y experto, con el rostro impasible. «Vamos a la Academia de la Montaña de Jade», dijo con suavidad, con una voz profunda y un tono de serena autoridad. «Llevaré a mi hija a estudiar allí». El joven dragón no respondió, sino que se concentró en los papeles con una intensidad casi exagerada. Fruncía el ceño mientras estudiaba cada línea, hojeando los documentos con deliberada lentitud, como si buscara algo, cualquier cosa, que pudiera estar fuera de lugar. «Es un día ocupado, ¿no?». El joven dragón no respondió de inmediato, examinando los papeles con eficacia demostrada. «Llevo semanas con lo mismo», murmuró, revisando los documentos. «Estamos en alerta máxima. Nadie pasará sin autorización». «Ya veo», respondió Darkstalker con voz tranquila, casi conversacional. Había cierto encanto en su tono, uno que hizo que Moon Watcher lo mirara con curiosidad. «Entiendo que las cosas han estado tensas últimamente».
Moon Archer se removió incómoda en su asiento, con los sentidos agudizados. Sentía la tensión crepitar en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Afuera, más soldados avanzaban entre la fila de coches, revisando una y otra vez a los pasajeros. El joven dragón finalmente levantó la vista de los papeles, entrecerrando los ojos. Estos documentos no son suficientes para el pase de hoy, dijo con voz serena y fría. Nadie cruza la frontera sin un permiso especial. Tendrá que salir del coche. Los ojos de Darkstalker se oscurecieron, y un destello de irritación cruzó su rostro. Sus alas se movieron ligeramente, los músculos de su mandíbula se tensaron. No será necesario, dijo, con la voz aún tranquila, pero con un tono peligroso. Nos han echado de menos. Mira de nuevo. El guardia fronterizo enderezó los hombros, sin entender con quién estaba tratando. Una orden es una orden, respondió con tono cortante. La frontera está cerrada. Salga del coche. El pulso de Moon Archer se aceleró, sus garras se clavaron en el borde de su asiento. Podía sentir la tensión en el aire. Los soldados a su alrededor se volvían más cautelosos a medida que se desarrollaba el enfrentamiento. Su padre siempre había sido una figura de gran fuerza y poder, pero aquí, en este momento, ese poder parecía escapársele de las garras. Antes de que Darkstalker pudiera responder, una voz fuerte y áspera interrumpió el enfrentamiento. ¿Qué está pasando? Moon Archer giró la cabeza y su mirada se posó en el corpulento y robusto oficial de Nightwing que se acercaba. Su vientre se abultaba ligeramente bajo el uniforme, y sus movimientos eran más lentos y pausados que los del guardia más joven. Sus escamas eran más opacas, fruto de años de servicio, y sus ojos, de un color ámbar y penetrantes, cargaban con el peso de la experiencia. El joven dragón se tensó de inmediato, su postura se volvió aún más rígida. Señor, yo solo, el oficial lo interrumpió con un gesto despectivo, con la mirada fija en Darkstalker. Al acercarse al coche, una leve señal de reconocimiento se reflejó en su rostro, y su expresión severa se suavizó con sorpresa y respeto. ¿General Darkstalker? La voz del oficial contenía un matiz de incredulidad al dirigirse al dragón anciano. Abrió los ojos de par en par al ver al infame general sentado tranquilamente en el coche, con su hija a su lado. No esperaba, bueno, no me di cuenta de que era usted, señor. El rostro del joven guardia fronterizo se sonrojó de vergüenza, sus alas se movían torpemente mientras miraba a un dragón y a otro. Ahora era evidente que no tenía ni idea de con quién estaba tratando. La mirada de Darkstalker permaneció fija, pero Moon Archer percibió un sutil cambio en su actitud. Ya no seguía las formalidades. Recuperaba el control. Parece que hubo un malentendido, dijo Darkstalker en voz baja, aunque con un tono sutil en la voz. Le agradecería que lo aclarara. El oficial asintió rápidamente, volviéndose hacia el guardia con una mirada severa. ¿Qué demonios haces, soldado? Espetó. Aquí el general Darkstalker, por las estrellas. El guardia titubeó, con el rostro enrojecido de vergüenza. Yo, no lo sabía, señor. Solo cumplía órdenes, cumplo órdenes, mi cola. Gruñó el oficial, interrumpiéndolo. Dejarás pasar al general inmediatamente o serás tú quien limpie el cuartel hasta el próximo ciclo lunar. Moon Archer observó el intercambio con una mezcla de alivio e inquietud. La reputación de su padre los había protegido una vez más, pero la situación era demasiado complicada para sentirse cómoda. No podía evitar la sensación de que el reino se desmoronaba más rápido de lo que creían. El oficial se giró hacia Darkstalker e hizo una reverencia formal. Mis disculpas, general. Los jóvenes a veces son demasiado celosos en sus deberes. Por favor, puede pasar. Darkstalker inclinó levemente la cabeza, con expresión indescifrable. No hay problema, respondió, aunque con una sutil advertencia en su tono. Miró al joven dragón, que permanecía torpemente a un lado, deseando claramente desaparecer. El dragón anciano saludó, y con eso, Darkstalker volvió a subir la ventanilla, conduciendo el coche hacia adelante mientras el puesto de control se alejaba lentamente tras ellos. Moon Archer aún podía ver la expresión confusa del joven guardia en el retrovisor, un recordatorio de lo rápido que todo había cambiado en tan solo unos instantes. Pero la vigilante lunar no estaba tan segura. Sintió el peso de algo tácito flotando en el aire mientras los soldados se acercaban. Su mirada se dirigió al bosque cercano, y fue entonces cuando lo oyó. El sonido agudo e inconfundible de un disparo resonando entre los árboles, cabalgaron en silencio un rato, la tensión del encuentro flotando en el aire como un leve susurro. Finalmente, Moon Archer habló, con voz tranquila pero curiosa. ¿Alguna vez te aburres de esto?
Darkstalker la miró y su expresión se suavizó. ¿Aburrido de qué? Dragones que te tratan así, dijo, señalando vagamente el punto de control, ahora distante. Como si fueras alguien a quien temer. Darkstalker se detuvo un momento, con la mirada fija en el camino. Cuando por fin habló, su voz sonó pensativa, con un matiz de algo más profundo. El miedo y el respeto son dos caras de la misma moneda, Luna. A veces son necesarios. A veces son una carga. Pero en cualquier caso, es una responsabilidad. Monarcher reflexionó sobre sus palabras, sin saber qué sentiría al respecto. El camino se extendía ante ellos, largo e incierto, como el que le habían trazado en la Academia de la Montaña de Jade. Pero por ahora, solo podía confiar en que su padre la guiaría por él. Tras varias horas de viaje, el mundo exterior empezó a cambiar. Los densos bosques neblinosos del reino Nigduin dieron paso a ondulantes colinas y campos que se extendían hasta el horizonte. La lluvia que los había acompañado durante la mayor parte del viaje finalmente había amainado, dejando el cielo como un lienzo profundo y oscuro. Solo los tenues vestigios de luz diurna se aferraban a los bordes del horizonte, proyectando sobre el paisaje una tenue penumbra. Monarcher apoyó la cabeza en el frío cristal de la ventanilla, parpadeando lentamente mientras el paisaje cambiaba. Su aliento empañó el cristal mientras observaba el pequeño y tranquilo pueblo al que se acercaban. Los caminos se estrecharon y los árboles del sendero dieron paso a acogedoras casas con cálidas luces parpadeando en las ventanas. Había una quietud en el aire, una especie de paz que parecía extraña después del estrés del control. Se durmió varias veces durante el trayecto, el zumbido rítmico del coche la arrullaba en breves e intermitentes siestas. Pero ahora el silencio exterior despertaba algo en ella, una mezcla de curiosidad y ansiedad. Aquí era donde comenzaría su nuevo capítulo. La Academia Montaña de Jade estaba a las afueras de la ciudad, con los picos elevándose en la distancia. Pero ahora la ciudad estaba en silencio, casi demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración anticipando lo que vendría. Darkstalker había dicho poco desde que se conocieron en la frontera. Sus manos estaban ligeras sobre el volante, con la mirada fija en la carretera. El tenue brillo del tablero iluminaba su rostro, proyectando sombras severas sobre sus facciones. Monarcher lo miró de reojo, sintiendo el peso de sus pensamientos. Su silencio lo decía todo, y no podía quitarse la sensación de que había algo más en su mente que solo protestar. Un coche se detuvo en una intersección, con el tenue zumbido del motor de fondo. Monarcher se removió en su asiento, volviendo la mirada a la ventana. El pequeño pueblo se extendía ante ellos, una imagen de sencillez y silencio. Viejos edificios de piedra bordeaban las estrechas calles, sus ventanas brillaban suavemente con la luz dorada de las farolas. Los letreros de algunas tiendas se mecían perezosamente con la brisa vespertina, y algunos dragones se movían, sus alas susurrando suavemente mientras se ocupaban de sus asuntos nocturnos. Aquí se está tranquilo, murmuró Monarcher, con una voz apenas superior a un susurro. Las palabras salieron de su boca antes de que se diera cuenta de que las estaba pensando. Darkstalker la miró y soltó una risita silenciosa. No es exactamente lo que estás acostumbrada, ¿verdad? Negó con la cabeza lentamente, sin dejar de contemplar la escena exterior. Es diferente. Más tranquilo. Su voz se fue apagando al considerar el peso de la palabra. Diferente. Más tranquilo. Quizás incluso más seguro. Por un instante, se permitió imaginar cómo sería la vida en ese pequeño pueblo, lejos del caos, lejos de la tensión inminente del reino Nigduin. Una parte de ella quería quedarse, perderse en el apacible silencio. Creo que te gustará, dijo Darkstalker, en voz más baja. No es como estás acostumbrado, pero tiene su encanto. Y estarás cerca de la academia. Monarcher asintió distraídamente, con la mente aún divagando. La academia. Su nuevo hogar. El lugar donde todo cambiaría. Sus alas se agitaron levemente al pensarlo, la extrañeza la agobiaba como un peso que no estaba lista para soportar. Siempre había recelado del cambio, y esto, dejar atrás su hogar, a su madre, la vida que conocía, era monumental. ¿Crees que cabré ahí? Preguntó en voz baja, apenas audible. Era una pregunta vulnerable, una que no pretendía hacer. Pero allí, en la penumbra del coche, rodeada por el pequeño pueblo, era el momento adecuado para expresar sus miedos. Darkstalker guardó silencio un momento, con la mirada fija en la carretera mientras el coche giraba hacia una calle estrecha. Las casas se acercaban, su cálida luz proyectaba largas sombras sobre el empedrado. No encajarás, dijo finalmente, con una voz llena de tranquila confianza.
Tienes más potencial del que crees, Moon. Ellos también lo verán. Tragó saliva con dificultad, sin saber muy bien si sus palabras la tranquilizaban o aumentaban la presión que ya sentía. ¿Y si no quiero que vean eso? Susurró, mientras sus garras arañaban sus rodillas. ¿Y si solo quiero ser normal? La mirada de Darkstalker se posó en ella, su expresión se suavizó. Lo normal está sobrevalorado, dijo con una leve sonrisa. Además, no creo que lo normal estuviera en tus planes. Condujeron en silencio durante unos minutos más, mientras las tranquilas calles del pueblo serpenteaban suavemente ante ellos. La lluvia por fin había parado, dejando el aire fresco y vigorizante. Moon Watcher percibía el aroma terroso de la piedra y la tierra mojadas, mezclado con la tenue dulzura de las flores del jardín cercano. Parecía un lugar donde el tiempo transcurría más despacio, donde las preocupaciones del mundo parecían un poco más lejanas. Pero algo en su estómago se encogió cuando el coche se detuvo ante una casa que no reconoció. La casa en sí era pequeña y modesta, hecha de piedra como las demás del pueblo, aunque, de alguna manera, parecía más fría. Quizás era la tenue luz que proyectaba formas alargadas y sombrías sobre las paredes cubiertas de hiedra, o la tenue niebla que aún flotaba en el aire debido a la lluvia. O quizás era la figura que esperaba afuera. Moon Watcher se quedó sin aliento al ver al dragón. Era un ala de hielo. Sus escamas pálidas y cubiertas de escarcha brillaban en la tenue luz. Sus ojos eran penetrantes y fríos, como el azul profundo de un glaciar helado. Incluso desde el interior del coche, podía sentir el aura de escarcha y frío que parecía rodearlo, haciendo que la noche fuera aún más fría que antes. ¿Quién es él?, preguntó Moon Watcher en voz baja, rompiendo el silencio. Nunca lo había visto antes, pero algo en el cambio de actitud de Darkstalker al aparcar el coche y apagar el motor le dijo todo lo que necesitaba saber. No se trataba de un dragón cualquiera. Era alguien importante, alguien que importaba de maneras que no tenían nada que ver con el pequeño y tranquilo pueblo que los rodeaba. Moon Watcher lo miró con la esperanza de obtener alguna explicación. Tenía la mandíbula apretada, los ojos ligeramente entrecerrados mientras miraba al frente, sin moverse aún para salir del coche. Podía sentir la tensión que emanaba de él, más densa que el aire exterior. El silencio entre ellos era denso, y por un momento no se atrevió a hablar. Tras una larga y tensa pausa, Darkstalker finalmente exhaló, su aliento empañó ligeramente el parabrisas antes de girarse para mirarla. Ese es mi padre, dijo en voz baja, casi como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar en voz alta. Había una dureza en su voz, algo frío y distante, que pilló a Moon Watcher por sorpresa. ¿Su padre? Moon Watcher parpadeó, abriendo ligeramente los ojos al volver a mirar al dragón de hielo que estaba afuera. Sabía poco de la familia de Darkstalker. Él rara vez hablaba de ellos, y cuando lo hacía, siempre había tensión en sus palabras, cierta cautela. Nunca imaginó conocer a ninguno de ellos, y mucho menos en estas circunstancias. Arctic, como descubriría más tarde, permanecía inmóvil como una estatua en la entrada de la casa, con sus pálidos ojos azules como fragmentos de hielo mirando a Darkstalker con una expresión que solo podría describirse como sombría. Toda su presencia era fría, no solo por sus orígenes, sino por algo más profundo, algo más personal. ¿Por qué él?, preguntó en voz baja, sin atreverse a mirar a su padre a los ojos. Darkstalker se giró hacia ella, y sus ojos oscuros se suavizaron por un instante. Accedió a albergarte mientras estabas en la academia, dijo, aunque un tono en su voz sugería que el acuerdo no se debía al amor familiar ni a la reconciliación. Aquí estarás a salvo, y a nadie se le ocurrirá buscarte. No con él. Moon Watcher tragó saliva con dificultad, con la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué se había quedado con él? ¿Qué había pasado entre Darkstalker y Arctic? ¿Por qué parecía tan distante, tan frío? Pero no preguntó nada. En cambio, asintió lentamente, su mirada yendo y viniendo de uno a otro, sin saber qué decir, sin saber cómo manejar la tensión que crepitaba entre ellos como el estallido de una tormenta. Darkstalker finalmente abrió la puerta y salió al fresco aire nocturno, con las alas plegadas a los costados. Moon Watcher dudó un momento antes de seguirlo. El aire la golpeó como un soplo de alivio tras la ansiedad persistente en el coche. Ático, dijo Darkstalker secamente, inclinando ligeramente la cabeza a modo de saludo. No había calidez en su tono, solo un toque de formalidad. Arctic entrecerró los ojos ligeramente, su fría mirada se posó en Darkstalker antes de posarse en Moon Watcher. La observó con la misma mirada distante que dirigía a todos a su alrededor, como si fuera solo un objeto más en su mundo helado.
Entonces, ¿esta niña? Dijo con voz profunda y helada. Moon Archer se tensó bajo su mirada, sintiendo el peso de su mirada. Nunca se había sentido tan pequeña, tan fuera de lugar. Sí, respondió Darkstalker brevemente. Se llama Moon Archer. La mirada de Arctic volvió a Darkstalker. Veo que has encontrado a alguien a quien manipular, como siempre. Darkstalker se erizó ante el golpe, sus alas se contrajeron ligeramente, pero se contuvo. No vine aquí a alimentar viejos rencores, Arctic. Vine por ella. Necesita un lugar donde vivir mientras esté en la academia, y tú eres la opción más segura. Arctic arqueó una ceja, con expresión fría e indescifrable. Supongo que debería sentirme halagado, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Su mirada se posó en Moon Archer, quien permaneció en silencio, sin saber qué decir ante tanta tensión gélida. Se parece mucho a ti, murmuró, escutiendo las palabras, más para sí mismo que para nadie en particular. A Moon Archer se le encogió el corazón al oír esas palabras. No estaba segura de qué esperaba, pero no había sido este frío rechazo. Bajó la mirada, deseando de repente desaparecer, desvanecerse entre las sombras como tantas veces había deseado. Los ojos de Darkstalker brillaron peligrosamente, pero se mordió la lengua. ¿Accediste a esto, Arctic? Lo prometiste. Arctic lo miró un buen rato, con una mirada gélida y firme. Acepté. Y cumpliré mi palabra, pero no pienses ni por un momento que lo hago por ti. Ella puede quedarse. Pero no esperes que sea un abuelo cariñoso. Moon Archer miró a su padre, notando que apretaba la mandíbula y entrecerraba ligeramente los ojos. Era extraño verlo así, casi vulnerable. Nunca lo había visto vacilar ante nada ni ante nadie. Pero ahora, frente a Arctic, podía ver las grietas en su barrera. Darkstalker sacó su maleta del maletero del coche. Las ruedas resonaron suavemente sobre los adoquines irregulares del camino de entrada, el único sonido en la noche tranquila, salvo el ocasional goteo de agua de los árboles. Moon Archer estaba de pie junto a él, apretando su mochila con fuerza contra el pecho, como si fuera lo único que la conectara con este momento, con su padre, con lo familiar. No quería esto. Nada de esto. No esta casa extraña. No a su abuelo gélido y antipático. Y sobre todo, no quería despedirse de su padre. El pensamiento le hizo un nudo en la garganta, le dolió el pecho. Moon Archer sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse y parpadeó furiosamente, tratando de contenerlas. Pero no pudo ocultar el destello en sus ojos, el temblor en su respiración. Darkstalker, de pie junto al coche, la miró y sus ojos oscuros se suavizaron. Podía ver su lucha, la silenciosa lucha que libraba por mantener la compostura. Sus grandes alas se contrajeron ligeramente, delatando las emociones que él también intentaba controlar. No era fácil para él tampoco. Pero no había otra opción. Ahora no. Todo irá bien, Moon, dijo Darkstalker en voz baja, con un tono tranquilo y tranquilizador, aunque con un dejo de incertidumbre. Dio un paso hacia ella y le ofreció la mano. Eres más fuerte de lo que crees. La academia te vendrá bien. Moon Archer negó con la cabeza, mordiéndose el labio, intentando articular las palabras. Pero se le atascaban, se le apretaban en la garganta. No se sentía fuerte. Se sentía asustada, vulnerable e imposiblemente pequeña ante todo lo que estaba sucediendo. Sintió como si la estuvieran arrancando de su único ancla en este mundo. Su padre. No quiero que te vayas, susurró finalmente, con la voz quebrada al deslizarse la primera lágrima por su mejilla. No quiero quedarme aquí, con él. Su mirada se desvió hacia la casa oscura, donde la imponente figura de Arctic aún se alzaba entre las sombras. El recuerdo de su mirada fría y crítica seguía fresco en su mente. Darkstalker se arrodilló ante ella. Su corpulencia hacía el gesto casi antinatural, pero lo puso a su altura. Le acunó el rostro con la pata, enjugándole suavemente una lágrima con una gran garra. Su expresión era amable, aunque había pesadez en sus ojos, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Lo sé, dijo en voz baja, con una profunda tristeza que la atravesó como un cuchillo. Yo tampoco quiero dejarte aquí. Pero este es el lugar más seguro para ti ahora mismo. Bajó la pata y la agarró del hombro, apretándolo para tranquilizarla. Volveré. No es para siempre. Pero parecía una eternidad, pensó Moon Archer con amargura, mientras el dolor en su pecho se intensificaba. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que lo volviera a ver? ¿Un mes? ¿Un año? La incertidumbre la carcomía, llenándola de una profunda sensación de temor. Abrió la boca para discutir, para rogarle que la llevara con él, pero sabía que era inútil.
Su padre había tomado su decisión y no había manera de cambiarla. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de su inminente despedida flotando en el aire fresco de la noche. Las nubes se abrieron ligeramente y la tenue luz de la luna se reflejó en las escamas de Darkstalker, bañándolo en un brillo sobrenatural. El corazón de Moonwatcher se encogió al verlo. Parecía tan fuerte, tan invencible, y sin embargo allí estaban, despidiéndose cuando lo único que ella quería era estar cerca de él. Las patas de Darkstalker se separaron ligeramente, una invitación silenciosa. Ella no dudó. Moonwatcher se abalanzó sobre él, hundiendo el rostro en su pecho mientras sus alas la envolvían en un abrazo protector. Sentía el latido constante de su corazón contra su mejilla, y eso la tranquilizó, aunque solo fuera por un instante. El calor de sus escamas, su aroma familiar, todo era demasiado, y las lágrimas se intensificaron, deslizándose libremente por su hocico. Tengo miedo, susurró contra su pecho, con la voz ahogada por los sollozos que ya no podía contener. ¿Y si pasa algo? ¿Y si no vuelves? Los brazos de Darkstalker la apretaron con fuerza y presionó su barbilla contra su cabeza. No me pasará nada, dijo, aunque un ligero temblor en su voz delataba sus propios miedos. Y siempre estaré contigo, Luna. Siempre. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero el mundo parecía tan incierto ahora, tan lleno de peligros acechando en las sombras. Las protestas contra la monarquía, los soldados, la atmósfera tensa que parecía seguirlos a donde quiera que fueran, todo la hacía sentir que ya nada estaba garantizado. Como si el futuro fuera frágil, listo para romperse en cualquier momento. Darkstalker finalmente se apartó, sus manos sobre sus hombros mientras la miraba a los ojos llenos de lágrimas. Estarás bien aquí. Arctic no es un dragón fácil, pero te mantendrá a salvo. Su tono era firme, como si intentara convencerlos a ambos. Y estarás en la academia la mayor parte del tiempo. Concéntrate en tus estudios, en hacer amigos. Harás grandes cosas, Moon. Ella sollozó, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. No me importan las cosas grandes. Solo te quiero a ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, ásperas y vulnerables, y la expresión de Darkstalker se suavizó aún más, aunque había un destello de dolor en sus ojos. Sintiendo la profundidad de sus emociones, Darkstalker metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña y delicada caja. Tengo algo para ti, dijo en voz baja, su voz atravesando la niebla de su tristeza. Abrió la caja, revelando un par de pendientes brillantes hechos de un material extraño que parecía reflejar la luz de una manera casi mágica. Eran pequeños pero intrincados, con diminutas runas grabadas en el metal que brillaban tenuemente. Moonwatcher abrió los ojos ligeramente. Nunca había visto algo así. Son especiales, explicó Darkstalker, entregándole la caja. Si alguna vez me extrañas, o si alguna vez necesitas sentir que estoy contigo, solo tienes que ponértelos. Sus dedos temblaron ligeramente al recibir la caja, observando los pendientes. Las runas brillaban tenuemente a la luz del atardecer, casi como si estuvieran vivas. Sabía que la magia de su padre era poderosa, pero esto era algo más. Algo profundamente personal. Lo miró con labios temblorosos. ¿Me dejarán hablar contigo? Preguntó con voz tranquila y esperanzada, como si esta pequeña magia pudiera, de alguna manera, salvar la distancia entre ellos. Darkstalker sonrió, con una expresión agridulce en el rostro. No, la verdad es que no. Pero sentirás mi presencia. Sabrás que estoy contigo, incluso cuando no esté. Extendió la mano y le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Nunca estarás completamente sola, Luna. No mientras tengas esto. A Moonwatcher se le encogió el corazón al volver a mirar los pendientes. Eran preciosos, pero lo más importante, eran un salvavidas. Una conexión con su padre, algo a lo que aferrarse cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Tragó saliva con dificultad, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con abrumarla. No lo olvidaré, susurró, apretando con fuerza la cajita. Él la apretó por última vez antes de ponerse de pie, con las alas plegadas a los costados. Había llegado el momento. Podía verlo en sus ojos, la determinación, la urgencia que tanto se había esforzado por ocultar. Se inclinó, cogió su maleta y la llevó rodando hacia la puerta principal. Moonwatcher se quedó paralizada un instante, viendo a su padre regresar al coche. Quería correr tras él, arrastrarlo y rogarle que no se fuera, pero sentía las piernas como piedras. La realidad de la situación la invadió como una ola, y no pudo hacer nada más que observar cómo Darkstalker abría la puerta del coche.
Hizo una pausa y la miró por última vez. Te amo, Luna, dijo con voz tranquila y significativa. No lo olvides. Yo también te amo, susurró ella, con la voz atrapada en la garganta. Y entonces, con un último asentimiento, Darkstalker subió al coche y cerró la puerta tras él. El motor rugió y el coche empezó a moverse lentamente, con los faros atravesando la oscuridad. Moon Archer se quedó paralizada, viendo cómo el coche se hacía cada vez más pequeño, sus lágrimas difuminando las luces hasta convertirse en estrellas lejanas en la noche. Le dolía el corazón en el pecho y, por un instante, quiso correr tras él, rogarle que se quedara, que la llevara con él. Pero sabía que eso no cambiaría nada. El coche dobló la esquina y desapareció, dejándola sola en el camino empedrado, envuelta en el frío aire nocturno como un sudario. Moon Archer bajó la vista hacia la caja que tenía en las manos. Le temblaban los dedos al abrirla de nuevo. Los pendientes brillaban suavemente en la penumbra, una pequeña magia, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Pero allí, apretándolos contra el pecho, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su mundo se había vuelto un poco más oscuro. Siempre estaré contigo, había dicho su padre. Y Moon Archer, de pie y sola en la noche, solo podía esperar que tuviera razón. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Moon Archer sintió su peso en el pecho. Se secó los ojos con la manga de su suéter, con el corazón abatido por el dolor de la separación. Por primera vez en su vida, se sintió realmente sola. Se giró lentamente, mirando hacia la casa oscura donde esperaba su abuelo. La puerta crujió levemente y la dragona entró,